Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Dice el Evangelio de hoy que los fariseos, al enterarse que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba. Imaginémonos la escena. Jesús, tan humilde, tan sencillo, predicando a todos alegremente acerca del reino de Dios. Mientras tanto, toda la élite intelectual del área se reúne y se acercan a él. Todos se interesan por el caso Jesús de Nazaret. Se presentan ostentando ante Jesús sus muchos conocimientos, sus muchos títulos, alardeando sus amplios trajes de gala y sus filacterias. Imagino a Jesús mirándolos, sonriendo. Seguramente pensaría en sus adentros: si tan solo comprendieran quién soy yo. Mientras tanto, aquellos fariseos, poniendo cara de muy buenos, muy serios, muy correctos, se acercan a Jesús, pero con mala intención. Vienen nuevamente a ponerlo a prueba. Ellos buscan desestabilizar a Jesús, hacerlo caer en algún error para desautorizar su predicación. Ellos buscan atraerlo a su campo para hacerlo fracasar. Por eso le tienden una nueva trampa a Jesús. Pregunta el doctor de la ley: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Aquella era una pregunta típicamente farisaica. Ellos vivían debatiendo entre sí acerca de cuál de todos los mandamientos era el más importante y esencial para el creyente. Fue entonces una buena idea la de preguntar a Jesús cuál era el mandamiento principal, porque los judíos contaban ya con 365 leyes negativas y 248 positivas, suficientes como para desorientar a cualquier persona que, aunque tuviera muy buena voluntad, se iba a confundir a la hora de centrarse en lo esencial. Jesús le responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda la ley y los profetas.
El reino de Dios se basa en dos pilares: el amor a Dios y el amor al prójimo. Estos dos mandamientos son como dos anillos inseparables porque son una sola cosa. Son como una alianza, son inseparables. Si obedecemos uno, debemos, en consecuencia, obedecer el otro. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Nadie puede decir que ama al prójimo si no ama a Dios. El Señor Jesús nos lleva hasta la profundidad de la fe cristiana, porque de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Esto es todo lo que necesitamos saber y poner en práctica para tener vida eterna. El amor debe embargar todo nuestro ser. Jesús nos hace una simplificación de la ley. Esto es todo lo que hay que cumplir. Si cumplimos con esto, estaremos cumpliendo con todo. El amor es lo que da sentido a todo lo demás. Si amamos a Dios y a los hermanos, entonces tiene sentido el cumplir con todos los demás preceptos, ritos y costumbres. Solo en el amor tienen sentido nuestros muchos rezos, ayunos y sacrificios. No tenemos que ser muy estudiados, ni matricularnos en ningún curso de ninguna universidad teológica, ni tenemos que hacer grandes estudios y millonarias inversiones para conocer a Dios y hacer lo que Él nos manda. No es preciso tener cualidades especiales, ni mucho menos una mente brillante para comprender el mensaje de Jesús. Basta con prestar atención durante un par de minutos a su voz, abrir la mente y el corazón para memorizar lo que nos dice y ponerlo en práctica. Eso es todo. Es tan sencilla la enseñanza que hasta el más pequeño y humilde lo comprende y lo puede memorizar. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a Dios lo honra y lo adora. Vive para cumplir su santísima voluntad y sirve con santo temor de ofender su santidad. Quien ama a Dios, ama lo que Él ama y ama a quienes Él ama. Quien ama a Dios se compromete de lleno en su proyecto de establecer el reino. Vive con Él, vive por Él y para Él. Él es todo en todo. Quien ama a Dios, escucha su voz, obedece su palabra y camina a su lado en todo momento, pase lo que pase, confiando fielmente en su palabra. Quien ama a Dios, confía en Él y en sus designios, acepta su voluntad, aunque a veces sea amarga, y como María su madre, dice sí a Dios cada día. Quien ama a Dios, se ama también a sí mismo, puesto que se acepta, se respeta, se valora como ser humano, como persona, pues en el amor de Dios todos llegamos a reconocer que somos hijos e hijas muy amados por Dios. Y amándonos a nosotros mismos, es como aprendemos entonces a amar a los demás. Si somos incapaces de amarnos, valorarnos, aceptarnos y respetarnos a nosotros mismos,
Difícilmente podremos valorar, aceptar, amar y respetar a los demás. En la medida que amamos a los demás, reflejamos cuánto amamos a Dios y cuánto nos amamos a nosotros mismos. Y amar al prójimo incluye a toda clase de prójimo. Amar a los que nos aman es muy fácil y hasta nos resulta conveniente y grato. Pero amar a los enemigos, a los que nos hacen la vida difícil, a los que se empeñan en hacernos sufrir, a los que nos maltratan o hieren, a los que nos avergüenzan y pisotean consciente o inconscientemente, a esos no es tan fácil amar. Esto nos exige el negarnos a nosotros mismos y ser más como Jesús. Se requiere de un amor sobrenatural que solo proviene del corazón de Dios para poder amar al prójimo. Solo bien enchufados al corazón de Cristo es que somos capaces de amar al enemigo. Solo abrazados a Dios es como el corazón humano se va llenando de ese amor extraordinario que nos hace capaces de amar incluso a los enemigos. Desear el bien a quien te ha hecho el mal, bendecir al que te maldice, orar por los enemigos, devolver bien por mal, son signos de que definitivamente el reino de Dios ha irrumpido en tu corazón. Ahora bien, Jesús establece muy claramente que el primer mandamiento es amar a Dios. No podemos amar más a las personas que a Dios, ni podemos amarnos más a nosotros mismos que a Dios. No podemos, por lo tanto, idolatrar personas, animales o cosas, ni mucho menos endiosarnos a nosotros mismos. Dios debe ser tu primer y más grande amor. Hagamos de este mandamiento la razón de nuestras vidas, y no habrá nada ni nadie que se pueda interponer entre Dios y nosotros. Y para que nunca olvidemos cuáles son los mandamientos de Jesús, contemplemos la cruz, donde por amor Él ha sido crucificado. Miremos al crucificado. El palo vertical de esa cruz, de arriba a abajo, nos recuerda el amor a Dios. Veamos a Jesús que muere amando a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, y acepta su voluntad, asumiendo el precio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Jesús ama a Dios su Padre más que a sí mismo incluso. Y el palo transversal de lado a lado nos recuerda el amor al prójimo, el amor misericordioso que Jesús ha tenido y sigue teniendo para todos nosotros, que somos buenos y malos, santos y pecadores, justos e ingratos. Es Jesús que ama a su prójimo, es Jesús que te ama a ti y que me ama a mí. Solo hay una manera de vivir alegres, y es amando a Dios con todo nuestro corazón y amando al prójimo como a nosotros mismos. En esto consiste la santa alegría. Por eso les invito a orar en este momento para fortalecer nuestro amor a Dios y al prójimo. Mírame, Señor Jesús,
con la misma dulzura con que miraste a aquellos fariseos ese día, a pesar de que ya sabías que se te acercaban tan solo para tenderte una trampa. Pero en mi caso, Señor, te ruego que me mires con todo tu amor y te dirijas a mí con todo tu poder y autoridad. Permite que esa mirada tuya de amor y de fuego traspase mis supuestas fortalezas y derribe el egoísmo y el orgullo que hay en mi corazón. Abrázame en tu amor, Señor, y disuelve todo odio, todo rencor y resentimiento que me separe de ti, mi Señor y mi Dios, y arranca de raíz todo indicio de maldad que me aleje del prójimo. Dame la fortaleza necesaria para amar y perdonar a aquellos que no han sabido ser buenos conmigo. Fúndeme en tu santísimo corazón y haz mi pobre corazón semejante al tuyo, dulce y amable, generoso y paciente, misericordioso y bondadoso. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. Me entrego, Señor, a tu amor. Transforma mi vida entera. Pronuncia tu palabra, que lo hace todo posible. Y lléname de ti, Señor Jesús, mi Dios, mi Señor, mi todo y mi amor. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.